Quieres cortar así, pero te sale más bien así. Pues prepárate para ser un ninja de la cocina, porque hoy vamos a ver los cortes básicos. Veremos 10 cortes de las verduras y 9 muy típicos de la patata. ¡Vamos con ello! ¡Dale caña! El primer corte es la brunoise, que son cubitos muy pequeñitos de 1 milímetro, la picada típica de toda la vida. A mí me parece que es un corte que queda muy bien en sofritos, salteados, sopas, rellenos, donde queremos que se vea ese corte tan pequeño y delicado. Donde no lo usarías en guisos con una cocción muy larga, donde las verduras pues tan chiquititas se van a acabar disolviendo. O en elaboraciones donde finalmente las trituraremos y no tiene sentido pues cortarlo tan pequeñito y delicado si luego lo vas a triturar. Vamos a ver este corte en varias hortalizas, empezando por la cebolla. Para este corte te recomiendo utilizar el cuchillo cebollero, que si quieres aprender a utilizarlo te dejo un link en la esquina. Lo primero es cortar la cebolla de polo a polo, nunca partiéndola por la mitad. Después cortaremos uno de los polos. Y cortamos en esta dirección sacando tiras finas de 1 milímetro de grosor, pero sin llegar hasta el final de la cebolla. Ahora podemos meter unos cortes por el medio. Y finalmente cortamos en esta dirección con el corte basculante y vamos sacando cubitos de 1 milímetro. Y aquí tenemos una brunoise de cebolla. Ahora probemos con una zanahoria. Lo primero, la pelamos y le cortamos las puntas. La cortamos por la mitad y sacamos una lámina para apoyarla en la tabla sin que baile. Si queremos que salgan perfectos, podemos cuadrar la zanahoria para que quede como un prisma. Ahora sacamos láminas finas, ya sabéis, como de 1 milímetro de grosor. Una vez tenemos las láminas, apilamos unas pocas y sacamos bastones de 1 milímetro. Después lo giramos y sacamos la picada. El calabacín sería muy parecido a la zanahoria. Sacamos unos trozos lo más rectangulares posibles. Sacamos los bastones y después la brunoise. Con el pimiento, por ejemplo, también podemos sacar trozos rectangulares. Unos bastones y después lo picamos. Y aquí tenemos las brunoise. El siguiente corte es la mirepoix, que se realiza igual que la brunoise, pero el grosor de los cubos será de 1 centímetro o 2. Este corte, por ejemplo, se usa mucho en el pisto o en sofritos donde queremos que las verduras pues queden más enteras y las podamos morder. El siguiente corte es la paisana, que por ejemplo es muy utilizado en la tortilla de patata. Es parecida a la mirepoix, pero en vez de ser cubos, son cuadrados más planos. Lo primero que tenemos que hacer es cuadrar del mismo grosor que la mirepoix. En vez de sacar cubos de 1 centímetro por 1 centímetro, serán de 1 centímetro por 1 milímetro, para que queden más planos. Continuamos con el corte de juliana. Este consiste en tiras de unos 6 centímetros de largo por 1 milímetro de grosor, incluso más finas. Es muy utilizado en salteados, o también da nombre a una sopa muy famosa que es la sopa juliana, donde las verduras van en este corte. Para la cebolla la cortamos por la mitad, de polo a polo, y después sacamos las tiras con un buen corte basculante en esta dirección. Si cortamos en la otra dirección, conseguimos una juliana más curvada. Con la zanahoria o el calabacín sacamos unas láminas y después unos finos bastones. Y si en vez de cortar en recto ladeamos un poco el cuchillo y sacamos tiras, sale una juliana en diagonal muy típica de los woks.
Con el pimiento podemos sacar las tiras directamente así. También tenemos el típico corte en rodajas. O aros en caso de la cebolla. Un corte también muy utilizado es el grosomodo, que consiste en cortar en trozos muy grandes sin necesidad de mucha precisión en el corte. Es muy utilizado para fondos, caldos o cremas que van a tener una cocción muy larga y al final todo quedará muy cocido. Otro corte que también es muy utilizado pero que es único de las verduras de hoja es la chifonada. Es como una juliana un poco ancha que hacemos para verduras como acelgas, espinacas, lechugas. Para realizarlo enrollamos un poco la hoja y sacamos tiras como de 1 centímetro de ancho. Los siguientes cortes son típicos de la patata y vamos a empezar por uno bien grande que es la patata Puente Nuevo. Consiste en pequeños lingotes de patata de unos 8 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Estas patatas eran una guarnición muy típica que se cocían o pochaban despacio y después se freían y se presentaban colocadas de esta forma. Para este corte lo primero que tienes que hacer es pelar la patata y después cuadrarla. Ahora sacamos unas láminas de 2 centímetros y unos bastones de 2 centímetros. ¡Tremendo patatón! A partir de la patata ya cuadrada podemos sacar unos cortes parecidos al Puente Nuevo, que son el bastón y la cerilla. Estas son más típicas para las papas fritas. También podemos sacar la patata paja, que sería la más fina y corta, que en vez de cortarlo a lo largo, lo haremos a lo ancho y de 1 milímetro de grosor. Si sacamos unos bastones, pero sin cuadrar la patata, haríamos el corte de patata española, que es un corte de toda la vida, bastones un poco irregulares de 1 centímetro de grosor por 5 de largo. Otro corte muy típico son los gajos, que con piel están riquísimos. Estos son muy sencillos, basta con cortar la patata por la mitad y sacar unos gajos cortando en diagonal. Si a estos gajos les quitamos con ayuda de una puntilla las aristas de estos 3 lados, quedan un poco más redondeadas y se les conoce como patata diente de ajo, que normalmente se suele enrisolar. No podemos olvidar el corte de patata panadera, que son rodajas de unos milímetros de grosor, que son estupendas para asar como guarnición. Y las patatas chips, que son las típicas de bolsa, láminas muy finas que al freír se quedan muy crujientes. Bueno, hemos visto muchos cortes y quedarían muchos más por ver. Si conoces algún corte en especial o te gustaría que lo aprendiéramos, déjamelo en los comentarios y nos vemos el jueves que viene.